El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios y opiniones realizados son de responsabilidad del contratante y no representan la opinión de la emisora, de acuerdo a la Ley 19.307, que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. A continuación, la voz del movimiento de los comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Con ustedes, Roberto Vaz. Muy buenos días, amigos. Un gusto estar aquí nuevamente. Qué verano que tenemos, ¿eh? Hacía tiempo que no teníamos un verano tan lluvioso, tan poco verano, diría yo. Y no hay nadie en Montevideo, no sé si estará alguien escuchando estas audiciones, pero las calles están desiertas, ¿no? Bien, este es nuestro programa número 46, desde nuestro ingreso al PERI hace ya más de 2 largos años. Voy a continuación a tratar algunos temas del momento y en la segunda mitad me voy a referir al tema del Ejército Nacional. Seguimos transitando el camino rumbo a las elecciones, interna primero y nacional después, y ya se palpa que cada vez estamos más cerca porque los distintos candidatos ya empiezan a cambiar los discursos y las actitudes, y cuanto más nos acercamos, más cambian su presentación. ¿Lo notaron esto? Vieron que a la calle, a Larrañaga, se le fueron los berrinches y ya casi no se pelean. En la otra tienda, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, declaró que el funcionamiento de la política en Venezuela no es democrático, cambiando notablemente el antiguo discurso. Por lo menos hay uno dentro de los autollamados progresistas que se dio cuenta. ¿O será que Rossi está por fuera de los curros y lavados? Ojo, ministro, que a Almagro lo borraron por decir lo que pasaba en Venezuela. Baje el perfil, no hable mal de Maduro y su pajarico. Mientras lentamente se avanza hacia las próximas elecciones, el país se nos sigue cayendo a pedazos. Bueno, también se nos cayeron algunos puentes. Ahora que hablé del ministro de Transporte me acordé de los puentes. ¿Es normal que se caigan los puentes? ¿Pasará esto en otros países? Lo que no se caen son la cantidad alarmante de violentos asesinatos año tras año. Siguen subiendo. Ante la debilidad de este ministro que ya demostró que no tiene soluciones, capacidad ni voluntad, y frente a un presidente que hace la plancha, dejando pasar el tiempo para retirarse para su casa una vez que termine su mandato. La delincuencia muy agradecida con todos ellos. Nunca estuvieron mejor ni contaron con tantos beneficios para desarrollar sus ilícitas actividades. ¿No vieron las 300 vacas que robaron en Rocha? Los autores eran gente de muy buena posición y ¿saben qué? Ninguno va a ir preso. Devolverán algo de lo que robaron o capaz que los mandan a barrer un rato a alguna plaza y listo. Y además quedan todos sin antecedentes. Con el nuevo Código Penal, solo los pobres van presos. ¿Se acuerdan? La persona que robó una bolsa de morrones en Salto y terminó en la cárcel. Bueno, ese era pobre, se entiende, ¿no? Por eso, lo único que florece en este país es justamente la delincuencia. Se le han dado todas las herramientas para que se desarrollen a su antojo.
Este 2018 cerró con 382 homicidios, más de uno por día, y con 99 más que el año anterior, el cual ya había sido un récord histórico. Acaban de matar a un niño de 8 años, es lamentable esto. En el último año del gobierno colorado, en el 2004, se entregó el país con 200 homicidios al año. Hoy esa cifra subió casi al doble, ya que cerró el 2018, como ya dije, con casi 400. Un ministro de Brasil del gobierno recientemente instalado afirma que este aumento significativo de homicidios en Uruguay es consecuencia de la legalización de la marihuana y a la promoción de su consumo por parte del gobierno. No sé, podría ser que fuera así, pero es cierto que coincide el aumento de homicidios de los últimos años con la legalización de la marihuana por parte del presidente narcoproductor Vázquez. El otro tema del momento y que no puedo dejar pasar son los reiterados casos de violencia hacia mujeres por parte de sus parejas y recientemente violaciones varias, principalmente en camping. Las mujeres, no todas, claro está, ya que las que se meten en estos problemas son una minoría, pero decía, las mujeres deberían ver muy bien antes de formar pareja o de iniciar un vínculo, porque están teniendo problemas a veces muy graves, algunas incluso lo terminan pagando con su vida, por equivocarse, por meterse con cualquiera. Miren que es mucho mejor quedarse sola que engancharse con un drogadicto, con un delincuente, con un violento, hasta con un atorrante. Fíjense muy bien cómo es la otra persona antes de concretar nada. Miren que le están errando y muchas veces eso les termina costando muy caro. Miren muy bien los amigos que eligen. Días atrás una muchacha se fue a Balizas en el camping a una carpa de un amigo donde había 4 hombres más que no conocía. Se drogó o la drogaron y la terminan violando. Primero, ¿el amigo deja que la violen? Por favor, ¿ese era el amigo? Segundo, ¿cómo te vas a meter en una carpa con 4 hombres a los cuales no conoces? Yo no digo que porque vayas a una carpa que no es la tuya, eso autoriza que te violen, pero si te quedas en tu carpa, con tu familia o las personas con las que fuiste al camping, si no te drogás, si no tomas alcohol, bueno, seguramente no se iba a dar este desenlace. Pero la verdad que están equivocando los procedimientos. Tienen que darse su lugar, actuar de forma diferente. Muchas veces lo que pasa es consecuencia de lo que uno hace. Miren que en los últimos años nuestra sociedad ha perdido los valores y hoy todo vale. Hay que andar con mucho más cuidado. Y los padres deben controlar un poco más dónde andan sus hijos, y más cuando son menores. En el camping del PCNT violaron a una muchacha menor de edad, varios hombres. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Qué hacía una menor con hombres mayores? Mire que el tema seguridad está muy complicado y como con el nuevo código de proceso nadie va preso, muchos utilizan ese beneficio. Amigos, este no es el mismo Uruguay de años atrás. Este es el Uruguay del Frente Amplio. Este es otro Uruguay. Federico, pasamos los contactos y sigo con el segundo tema. Puedes contactarte con el Movimiento de los Comunes enviando un mensaje al 099 426 685.
Nuestro mail comunes@montevideo.com.uy. Síguenos en nuestra página de Facebook, Movimiento de los Comunes. Sigue nuestro Twitter, @comunes696, o visita la página oficial del movimiento, www.comunes.com.uy. A continuación, amigos, voy a tratar un tema más que polémico. Me voy a referir al funcionamiento del Ejército Nacional y la visión del movimiento de los comunes. Yo sé que este es un tema bastante delicado, que puede abrir heridas del pasado y donde la población tiene posiciones encontradas. Algunos compañeros entendían que era mejor no hablar de este tema, pero como es un tema difícil y como yo soy medio porfiado, entonces hoy voy a hablar de esto. Antes de comenzar quiero hacer 3 puntualizaciones necesarias. Primero, cuando me refiero al ejército incluyo también a la Fuerza Aérea y a la Armada, es decir, a las 3 armas. Segundo, cuando hablo del ejército me refiero al ejército actual, al de estos días, porque enseguida a muchos nos viene a la memoria la dictadura militar, las violaciones, torturas, robos, desapariciones y todo aquello tan lamentable. Todo eso que pasó fue aberrante y nunca debió de haber pasado, pero eso ya pasó. Nada se puede hacer para cambiarlo. Si no hubiesen aparecido los Tupamaros, si Cuba no hubiese exportado la revolución al continente, posiblemente la historia hubiese sido otra. No hay forma de saberlo. Lo cierto es que me voy a referir al ejército de hoy y al futuro. Lo pasado ya pasó, se juzgó a quien se pudo juzgar y se sigue juzgando a algún otro. Por estos días hay otra persona que la están investigando. Los actuales soldados, cuando finalizó la dictadura en 1984, o eran niños o aún no habían nacido. Este ejército nada tiene que ver con aquel. Y la tercera puntualización es la que doy hoy, es exclusivamente la opinión del movimiento de los comunes, la lista 696. No involucro a los compañeros del PERI de las otras listas. Aclarando todo esto que era necesario, arranco con el tema. A nuestro entender, el ejército en la actualidad es quizá la única organización que funciona eficientemente. Y es la única organización capaz de desplegar tareas en cualquier punto del país, incluso en los más alejados e inhóspitos. Ustedes lo vieron por estos días, ante cualquier inundación es el ejército, son los soldados los que andan con el agua a la cintura, ayudando a la gente, salvándoles sus bienes de la inundación, rescatando niños, ancianos, mascotas. Los únicos vehículos que vemos con el agua hasta dentro mismo de la cabina son los del ejército. Las carpas donde se ubican desplazados son también de ellos, donde se ubica a la gente y donde se les atiende y se les cocina. Pero no solo eso, cuando el sindicato decide hacer paro y no juntar la basura, dejando las ciudades llenas de desperdicios y de ratas, es al ejército a quien llaman las autoridades para que les resuelvan el problema. Y en los planes de invierno son los soldados quienes cocinan y levantan gente de la calle. Acá cerca de la radio hay 2 refugios del Mides donde gente en situación de calle va a pasar la noche y allí le dan un plato de comida. ¿Saben quién hace esa comida? Todos los días llegan a la tarde 2 camiones del ejército con la comida pronta y pan hecho por ellos mismos. Además, amigos, cuando se cayó el puente de la Ruta 6 y quedó inutilizado el de Carmelo,
¿Quién estaba allí cruzando gente con una balsa o tratando de colocar un puente flotante? Amigos, no caigan en la propaganda tendenciosa contra nuestro ejército que viene desde los progresistas, desde Constanza Moreira y Lucía Topolanqui, que lo quieren eliminar. Las mayorías de las cosas que hace el ejército no salen a la opinión pública. Se los voy a contar. ¿Ustedes sabían que el ejército reconstruye casas de la población civil afectadas por temporales? ¿Que apaga incendios? ¿Que realiza obras en escuelas? ¿Que construye o reconstruye caminos vecinales? ¿Que da charlas en escuelas y a vecinos? ¿Que apoya al plan de emergencia? ¿Que custodia los perímetros de las cárceles y en alguna oportunidad también los de algunas multinacionales llamadas por el presidente de la República a colaborar? ¿Que vigila las fronteras? ¿Que inspecciona casas buscando larvas del mosquito transmisor del dengue? ¿Que distribuye agua ante situaciones de sequía? Y muchas cosas más imposibles de detallar en esta audición. Y si no hace más es porque este gobierno, al cual no le gusta el ejército, cosa que nadie desconoce, es porque no les permite desarrollar más actividades. ¿Ustedes se enteraron que el ejército se ofreció para retirar a todos quienes viven en la calle en las distintas ciudades, ubicarlos en unidades militares y enseñarles hábitos de higiene, de comportamiento, darles estudio, enseñarles un oficio y alejarlos de la droga y el delito? ¿Y saben que el actual gobierno no aceptó esta propuesta, debiendo por eso la población seguir soportando el vivir con esta gente que se mueve al margen de la ley? Ustedes saben que el ejército se ofreció con sus maquinarias y su personal a hacer o reconstruir rutas a un precio muy inferior a que el gobierno contrata a las empresas privadas, muchas de ellas compañeras, y que el gobierno tampoco aceptó. Claro, con el ejército no hay cometas, se perdían ese curro. ¿Sabían que en el año que acaba de culminar repararon 100 kilómetros de caminos en el departamento de La Valleja en acuerdo con la Intendencia? ¿Te contaron que el hospital militar en los últimos años realizó 178 trasplantes de hígado, tanto a población civil como militar, trabajando en conjunto con el Hospital de Clínica y el Fondo Nacional de Recursos? No voy a agregar más sobre esto porque se me va el tiempo, pero de todas estas noticias sobre el ejército que acabo de darles, ¿cuál salió en la prensa? ¿Recuerdan alguna? Les voy a dar la respuesta. Un poquito se informó sobre los inundados y en alguna imagen aparecieron soldados ayudando, pero casi sin que se los nombre. Porque yo ya se los dije muchas veces, los medios son afines a los gobiernos de turno, porque necesitan la propaganda oficial para sobrevivir. ¿Saben cuál fue la noticia con la cual nos bombardearon reiteradamente sobre el ejército en los últimos días? Casi que la única. Casualmente no fue ninguna de las muchísimas buenas obras que les mencioné antes. La noticia fue que el comandante en jefe del ejército, general Guido Manini Río, fue a Brasil y saludó a Bolsonaro. Esa fue la noticia. Esa fue lo único que divulgaron los medios. Yo sé que por todo esto que yo digo acá nunca me van a invitar de un canal de televisión ni de ninguna de las principales radios. ¿Y saben una cosa? No me importa, no voy a cambiar mis ideas por una entrevista. Sigo en Radio Fénix, que estoy muy cómodo acá y tengo libertad de prensa.
Dijeron esos medios comprometidos con el poder que Manini Río fue a Brasil y saludó a Bolsonaro. Pero no dijeron que fue en misión oficial invitado por el ejército brasilero, no dijeron que fue autorizado por nuestro gobierno, dijeron solo una parte de la noticia. Si cuando estaba allí llegó Bolsonaro, ¿qué tenía que hacer Manini? ¿Negarle el saludo? ¿Hacer que no lo conocían? ¿Saben cuál fue la noticia que dieron algunos medios? Que Manini fue a Brasil a saludar a Bolsonaro, cosa que es totalmente falsa. Les cuento todo esto para que vean cómo manipulan la información y al ciudadano de a pie, si lo agarran medio desprevenido, le hacen comer la pastilla. Voy a decir un par de cosas más porque nos queda todavía algo de tiempo. Ustedes saben por qué desde varios sectores del Frente Amplio y de algunos otros lados también quieren desarmar o directamente limitar a nuestro ejército. Por dos motivos. Los tupamaros con Lucía a la cabeza se quedaron con la sangre en el ojo porque la guerrilla llevada adelante por ellos, de no ser por el ejército, hubiese llegado al poder en los años 70 y el ejército les malogró el plan. Y en segundo lugar, porque el partido que nos gobierna ha logrado con éxito infiltrarse y manipular a su antojo a los sindicatos, a la enseñanza, a la salud, algunas intendencias, a varios ministerios, a la justicia, al carnaval. Vieron que las murgas no hablan contra el gobierno, casi ninguna, y cuentan con mayorías en el poder legislativo. Pero nunca pudieron infiltrarse y mucho menos dominar a ninguna de las tres fuerzas. Y esa es la piedra que tienen en el zapato. Porque esto les impide hacer lo que hace Maduro en Venezuela, o los Castro en Cuba, o Daniel Ortega en Nicaragua, porque para eso necesitan la complicidad de sus ejércitos y en nuestro país no cuentan con ella. Por eso la izquierda siempre nos va a hablar mal de nuestro ejército, pero como ya expliqué, tienen sus motivos personales para eso. Lo último, cuando se propone desmantelar o disminuir el tamaño del ejército, el movimiento de los comunes está totalmente en contra de esa idea. Porque esta, como ya dije al principio, es de las pocas organizaciones uruguayas que funciona. Primero desmantelemos lo que es un gasto para el país y es poco o nada lo que aporta. Yo ya lo dije, los centros comunales en Montevideo, la cantidad de dependencias que inventaron las intendencias y las muchas oficinas en los ministerios que no se saben para qué están y solo sirven para acomodar correligionarios. El Mides, algunas embajadas y muchas otras que ahora no voy a detallar, pero que aportan poco o nada y mucho menos que el ejército. Primero, amigos, desmantelemos lo que no sirve. Si eliminamos al ejército, ¿quién va a realizar todas esas tareas que mencioné antes? En cuanto al tema de las remuneraciones, se tiran muchas cifras que no son ciertas. La autoridad máxima de cada una de las tres fuerzas, según datos del Ministerio de Defensa, tiene una remuneración de 160.936 pesos. Son solo 3 personas que ganan eso, una en la Armada, una en el Ejército y otra en la Fuerza Aérea. Estas 3 personas tienen a su cargo cerca de 30.000 efectivos y desarrollan todas las actividades que detallé anteriormente. ¿Consideran estos sueldos excesivos cuando el gerente, por ejemplo, de República FA, que poco o nada aporta a la sociedad, tiene un sueldo 4 veces mayor a esto? O si vemos los sueldos en el Palacio Legislativo, encontramos que el jefe de sanitarios
el jefe de encerados o el de pintura ganan alrededor de 80.000 pesos. ¿A ustedes les parece mucho que el jefe en comandante del ejército gane apenas el doble, 80 a 160.000, que el jefe de sanitarios del palacio, cuando tiene decenas de unidades militares desperdigadas por todo el país y de las cuales es responsable? Cuando tiene a su cargo cantidad de actividades y miles de efectivos, ¿a quién le bajaría el sueldo si de ustedes dependieran? ¿Al comandante en jefe con 160.000? ¿Al jefe de encerados del palacio con 80.000? ¿O al gerente de República FAB con 600.000? Y no les cuento todos los descomunales sueldos en las empresas públicas y esas empresas que hicieron ahora, que son público-privadas, que no se puede controlar nada y que ganan fortuna, la regasificadora y algunas otras. Amigos, considerando lo que aporta cada uno de estos organismos y de estas funciones al país, no merece ni ser discutido el tema. No se dejen llevar por los rencores progresistas. Por aquí voy dejando porque se nos acaba el tiempo, aunque daría para mucho más este tema. Invitarlos el próximo domingo con una nueva audición del Peri a las 10 de la mañana y los espero con la voz del Movimiento de los Comunes el próximo miércoles, como ya es costumbre, también a las 10 de la mañana. Recuerden que todos estos programas quedan grabados en la página del Movimiento www.comunes.com.uy. Gracias por estar ahí. La tierra, el agua y el aire es lo que dejaremos a futuras generaciones. Es nuestro deber no contaminarlas e impedir su entrega a las multinacionales. Por un país natural de verdad. Movimiento de los Comunes. Peri, Partido Ecologista. Esto fue la voz del Movimiento de los Comunes del Peri, Partido Ecologista, con Roberto Vaz. Una forma distinta de ver la política. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Movimiento de